Encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Bueno, 8:25 de la mañana ingresamos ya en zona de entrevista y presencial, por suerte, porque las entrevistas presenciales ya estuvimos hablando de eso durante la tanda con el rector de la UDELA, Rodrigo Arim. Tienen ese qué sé yo. Tienen esa cosa de que no sé, que uno se mira a los ojos, ve el lenguaje no verbal, y además estamos como más cerca. El ser humano es energético. La videoconferencia, el Zoom, la pantalla, no acerca, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso y la presencialidad en la universidad, pero no podemos evitar arrancar esta entrevista quizá por el proyecto más grande, un proyecto que ha involucrado reuniones suyas con el presidente de la República, algo que se empezó a hablar una vez más, porque históricamente se viene hablando de esto, y es un nuevo hospital de clínicas, un nuevo hospital de la Universidad de la República, ¿no? Clínica que fue histórico, que su construcción desde los andamios de clínica se vio un mundial. Hay cosas que se cuentan muy lindas ahí. Recorrerlo en clínicas es muy lindo, pero fue. Sitúenos en el plan, sitúenos en la inversión, sitúenos en lo que hasta ahora se pueda conocer de este proyecto y si es alcanzable en el tiempo o estamos simplemente en una conversa, por decirlo de una manera muy llana. Buenos días, antes que nada es un gusto estar en estudio con ustedes, como bien señalas, no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad y parte de eso tiene que ver con los diálogos hasta previos que uno puede tener en instancias como esta, ni más ni menos que una entrevista. A ver, yo con respecto al hospital y clínicas soy cautamente optimista. La cautela viene porque venimos de fracasos sucesivos. En realidad el hospital ha tenido desde la apertura democrática hasta la fecha por lo menos 3 intentos visibles, en algunos casos con apoyo del sistema político, en otros productos de iniciativas de la Universidad de la República, pero 3 intentos visibles de intentar encaminar un proceso de reestructura o de refuncionalización del hospital. Sin embargo, soy optimista porque el presidente de la República lo ha señalado públicamente él como una prioridad. Y además lo ha ubicado en un plano que, por supuesto, a la Universidad de la República le da mucho orgullo, que es ubicar en el plano del festejo de los 200 años de la Jura de la Constitución 1830 y llegar hacia el 2030 con un nuevo hospital de clínicas como uno de los elementos conmemorativos de esos 200 años de la Jura de la Constitución. Y lo he hecho en 2 ocasiones, lo he hecho en diciembre del año pasado con una entrevista pública que brindó. Y en el mensaje. Y lo ha hecho ahora, sí. Y para mí es mucho más significativo. Porque el mensaje, después de la reunión con usted. Exactamente, en el mensaje ante la Asamblea General. Por tanto, y lo hace de una manera tal que yo creo que es abre al optimismo, que es llamando a un acuerdo interpartidario con respecto al hospital de clínicas. Nosotros con el presidente de la República tuvimos el año pasado un par de reuniones exploratorias, donde una de las reuniones solicitadas por mi parte tenía que ver justamente con mi preocupación y de la institución en general sobre la situación del hospital. El hospital es un edificio noble, es un edificio que permite y es versátil, y lo ha demostrado en la pandemia. Por ejemplo, se ha transformado en pocas semanas en uno de los principales vacunatorios del Uruguay y transformó áreas enteras de internación, común a CTI cuando el país lo necesitó. Pero es un hospital que tiene un deterioro importante. Es un hospital que desde el año 53, cuando se inaugura, comenzó a construirse, como bien señalas tú, en 1930. Sí, sí. Y no solo deterioro, sino problemas estructurales en cuanto a la circulación transversal, por ejemplo. Ahí ¿no? está. Entonces tenemos un hospital que fue diseñado para otro Uruguay, para otra universidad. Otro tiempo. Y para otros requerimientos. ¿Sí? Nosotros estamos convencidos que el hospital tiene que tener, hoy, para que tengamos una idea de magnitud, el hospital de clínicas tiene alrededor de 110.000 metros cuadrados, 108.000 metros cuadrados para ser exactos. El hospital de clínicas con sus funcionalidades que son de salud, pero también son fundamentalmente formación e investigación en el área sanitaria. Debería ser un hospital del entorno entre 50 y 60.000 metros cuadrados. O sea, algo así como el 60% de lo que tenemos actualmente. Con el presidente de la República le hemos transmitido algunos parámetros de lo que entendemos que pueden ser los costos asociados a un hospital y también distintas alternativas. En alguna reunión planteo, en lo personal no me enamoro de edificios. Entiendo que el decano de arquitectura lo puede hacer, pero en lo personal lo que creo que es lo que tengo que asegurarnos es que tengamos un buen proyecto de hospital de clínicas. No obstante, también entendemos que hay muchas ventajas de pensar un nuevo hospital en la estructura actual, que lo cual no quiere decir
un reacondicionamiento. No quiere decir un reciclaje, quiere decir un nuevo hospital. Es una alternativa que estamos manejando. Parte de lo que tú planteas, o sea, cambiando la circulación, dividiendo el edificio. Que ya hubo proyectos que avanzaban en ese sentido. Ahí está. De alguna manera, retomando un poquito esos avances que hubo en algún momento. Algunos esos avances tienen 20 años. Sí, y avances hasta con presentación en Paraninfo, ¿no? Exactamente. Para recordarlo bien. Bueno, con todos esos elementos que tenemos arriba de la mesa, hay que pensar si es una nueva localización o un nuevo hospital en la actual localización. Pero vuelvo a repetir, no es un reciclaje, es un nuevo hospital. Lo peor para el Uruguay es la duda. No. Es lo peor. Exacto. Entonces, hay alternativas más costosas, algunas un poquito menos onerosas. Hay también un tema de localización. Es importante que el hospital esté en un lugar parecido a donde está hoy, porque ahí es donde circula buena parte del sistema sanitario del Uruguay. Hasta los traslados de los pacientes se puede hacer complicado si uno no lo ubica en ese entorno, ¿sí? Entonces, yo diría, estamos en etapa primaria y en primaria sí. Yo creo que las últimas conversaciones con el presidente y su anuncio, que además tuvo la gentileza de señalarme que quizás lo hacía cuando nos reunimos la última vez en la Asamblea General, indican que es probable que sea un camino que comencemos a recorrer. Y esperemos que sea un acuerdo interpartidario. Yo creo que eso le hace muy bien al país. Lo necesitan sí o sí, porque nadie sabe quién va a gobernar entre 2025 y 2030. Y tenemos que asegurar financiamiento, tenemos que asegurar una voluntad política clara al respecto. Es la manera de que sea fluido el financiamiento, ¿no? Un acuerdo interpartidario. Exactamente. Y además, esto sucede en general en la vida universitaria, pero cuando uno planifica una obra de esta magnitud, hay varios elementos colaterales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿a dónde vamos a internar a los pacientes mientras estamos en obras? Si se tomara la decisión de hacerlo fuera del actual hospital, el hospital actual no se sostiene 8 años más sin obras adicionales, en términos de calidad asistencial mínima, ¿no? De umbral 8 mínimo. años más, o sea, hay 8 años de tiempo para mover algo. Es inviable lo que se había planteado en su momento en el pasado de ir refaccionando y reconstruyendo mientras se van cambiando. Esa es una de las ventajas, es viable. Y esa es una de las ventajas de pensar un nuevo hospital en la actual localización, porque uno puede pensar trasladar áreas completas de internación de un lado para el otro hospital, porque es versátil, y seguir haciendo una obra importante en el otro lado. Esa es una de las ventajas que tiene, que no la tiene una nueva localización, porque obligaría a hacer inversiones en el actual predio para mantener la atención y simultáneamente estar haciendo un nuevo edificio. Claro. Con todos los papeles que has tenido adelante, las charlas que tenés, ¿tú crees que lo mejor sería reacondicionar clínicas? Yo en esto hace mucho tiempo he sido agnóstico, o sea, siempre he dicho, el problema del hospital no es defender el edificio en sí, sino asegurarnos que tenemos un buen hospital. Creo que hay buenos argumentos, me han convencido progresivamente arquitectos y médicos, sobre todo, me han convencido que hay buenos argumentos para pensar que hacer una obra nueva en el propio predio es una estrategia razonable, hasta para la sociedad en conjunto, porque hay otro desafío. ¿Qué hacemos con el hospital de clínica? Que es un edificio, puedo decir, que tiene protección patrimonial, que no es apto para otros usos con mucha claridad, ¿verdad? O puede no ser adecuado. Uno no me imagino, por ejemplo, un área de residencia de viviendas tradicionales en el hospital. Hay que pensar en todas las variables, no solamente qué hacemos con el edificio nuevo, sino qué hacemos con el actual edificio como sociedad, no solamente como universidad. Como universidad podríamos hasta tomar el criterio, bueno, vendamos los metros cuadrados, entre comillas, que queden libres, y puede ser un camino imposible. Pero sin embargo, parecería ser una decisión que tenemos que tener en cuenta. Le duele hasta en la voz cuando lo dice No, así. claro, porque, a ver, yo creo que de lo mismo que nos está haciendo con Facultad Veterinaria, la vieja Facultad Veterinaria que tiene muchos valores patrimoniales, la vamos a vender para construir otros edificios en la Universidad de la República. El Hospital de Clínicas, a priori, no está planteado de esa manera, no se puede descartar ninguna alternativa. Lo que sí creo, y eso es, hay buenos elementos para pensar que es viable hacer un nuevo hospital en el actual predio. Esto, la ventaja es que no sea íntegramente asistencial, que haya parte de estudio, parte de investigación que podrían de repente ir más hacia arriba. Uno se puede pensar, ya el predio es nuestro, el Parque Valle, la Universidad de la República tiene un predio muy amplio ahí, porque está la Facultad de Enfermería, está el actual comedor universitario número 2, está la Facultad de Odontología. Yo supe ir a fiestas ahí. Sin ser estudiante de odontología. Los periodistas somos varios. Recordamos las fiestas. Recordamos las fiestas. Lleno de colados. El instituto, está de Higiene, o sea, esto es un predio muy grande que es de la Universidad de la República. Y está el CUDIM, que está también construido en tierra de la Universidad de la República, por más que no es de la Universidad de la República, ¿verdad? Entonces, en realidad hay espacio como para pensar una ciudad universitaria en el área de salud en esa cuestión. ¿Y en qué zona de Montevideo? Por eso. Bueno, yo creo que hay alternativas que hay que pensar. O sea, y quizás el actual edificio de hospital y clínicas puede cumplir roles en eso, albergando otros laboratorios, otros salones, posgrados, residencias estudiantiles, por ejemplo. Rodrigo, y hablando de lugares que supieron albergar buenas fiestas y también fuimos, que es veterinaria, ¿no? Recién hablaba usted del predio de veterinaria.
en ese viejo predio del buceo, ¿qué va a ir entonces? Decía que ya hay oficinas de la Universidad de la República que tienen previsto ir para ahí. ¿Cuáles son? A ver, nosotros acá hay como dos tiempos distintos. En el muy corto plazo estamos mudando muchas oficinas que teníamos alquiladas en Cordón, fundamentalmente en el área de Cordón, que no nos daban locativamente los espacios que teníamos. ¿De alguna facultad en particular? No. No, son todas oficinas, le llamamos oficinas centrales, los prorectorados de investigación, de extensión, ¿sí? De enseñanza, que estaban alquilando en muchos casos locales. Bueno, lo estamos mudando hacia veterinaria. No con un sentido de permanencia en el tiempo, porque vuelvo a decir, veterinaria el objetivo es, de alguna manera, hacer ese valor, venderlo para poder seguir construyendo otro. La idea es venderlo todo. Sí. Estamos, por supuesto, como siempre, abiertos a escuchar otro tipo de alternativas. Es enorme, debe valer bastante eso. Es enorme y por lo que me han señalado es uno de los pocos predios en el casco urbano central de Montevideo que permite construcciones de envergadura. Por más que hay algunos edificios que tienen protección histórica que habrá que preservar, quizás la Universidad de la República pueda quedarse con algunos de ellos y abrir el resto del predio para otro tipo de obras. Estamos en diálogo con la Intendencia Municipal para ver un poquito el tema de las habilitaciones de construcción que hay en ese predio. Y bueno, la idea es, en el interín, porque esto puede demorar algunos años, y apuro en la Universidad de la República en este momento no tiene. ¿Sí? O sea, queremos venderlo bien, queremos asegurarnos que sean recursos genuinos para la institución que permitan apalancar otras obras importantes que tenemos por delante. ¿Sí? Entonces, en el interín vamos a ocuparlo con actividades universitarias centrales que nos va a permitir hacer algunos ahorros menores vinculados a alquileres, y vamos a ir avanzando en un proceso de venta de ese predio. ¿Sí? Hay alguno más que tenemos también en situación similar, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Pesqueras sobre la rama del buceo, del buceo. La mudanza de la Facultad de Veterinaria también lo está liberando. Bueno, es un predio más pequeño. Pero linda zona también. Linda zona, también hemos pensado con distintos proyectos. Necesitamos socios ahí institucionales, ¿no? Porque la Universidad de la República tampoco puede sostenerlo solo. Pero uno podría pensar desde que es una especie de proa en la Rambla de Montevideo. Desde un centro de conferencia boutique de cara para el país, hasta mecanismos para hacer seminarios. Nosotros posiblemente mudemos también algunas oficinas ahí. Bueno, veremos si el futuro de ese predio es la venta o puede ser otra alternativa. Muy bien. Y hablando justamente de dinero, usted en agosto decía que la institución necesitaba un incremento presupuestal de 20 millones de pesos como mínimo para asegurar la enseñanza en los meses siguientes, ¿no? Ahora estamos en marzo de 2022. ¿Qué cosas están aseguradas para este año y cuáles no, de acuerdo al presupuesto que recibieron? Bueno, yo le diría, la situación presupuestaria de la Universidad de la República es delicada, por razones que todos conocemos. El Parlamento Nacional nos votó recursos para las áreas que nosotros señalamos como críticas, y eso quiero reconocerlo explícitamente. Nuevamente lo hizo cuando discutimos la ley presupuestal y lo volvió a hacer en la rendición de cuentas. Tenemos algunos atrasos importantes en otras áreas que me gustaría señalar después, pero con respecto a los recursos asociados a la enseñanza virtual, nosotros de vuelta hemos asegurado la contratación de plataformas virtuales para todos los estudiantes y todos los docentes para este año. Estamos en un 2022 raro, en donde estamos retomando la presencialidad. Sí. ¿Qué costo ha tenido lo virtual, el costo de la inversión en elementos virtuales? La inversión son de casi, si sumamos, asociamos exclusivamente a la enseñanza, están en torno a los 100 millones de pesos. ¿Sí? Que lo veníamos sosteniendo porque no teníamos edificios abiertos. O sea, no pagábamos luz, no teníamos un pago de vigilancia más acotado, los gastos de funcionamiento habituales, que son onerosos, porque son edificios, estamos hablando de muchos metros cuadrados que tiene una universidad pública. Eran casi mínimos. Estaban en su mínima expresión, digamos. Entonces, eso nos permitió liberar algunos recursos para sostener estas cuestiones. El Parlamento nos consolida una línea presupuestal para estas cuestiones, y lo estamos haciendo con esa finalidad. Y las facultades e institutos están comenzando las clases en estos días, a veces con modalidades híbridas, a veces volviendo a la presencialidad, completamente, y otras veces manteniendo algún canal virtual y el canal presencial. Lo paradójico de esto, yo quiero señalarlo porque está claro que hay una demanda casi pública, estudiantes solicitando que se mantengan canales virtuales, pero también los primeros días de clase lo que muestran es la necesidad de los estudiantes de ir a clase. Una avidez por ir tremenda. Brutal. Yo le diría, aún las facultades que han mantenido los dos canales, claramente los estudiantes han decidido ir a clase. Encontrarse con sus pares, conocer el local estudiantil, sentir la efervescencia. La novelería es una nueva etapa. Conocer la efervescencia universitaria y encontrarse con una nueva vida. Sí. Usted lo vio en carne propia con su hija y también con el contacto con alumnos, esta efervescencia que hay por ir a clase. Exactamente. Mi hija está comenzando la universidad, efectivamente. Pero tu hija no tuvo virtualidad, o sea, está debutando este año como universitaria justo con presencialidad. Tuvo virtualidad secundaria en los momentos más complicados de quinto y sexto, ¿no? En quinto y claro. En el bachillerato.
bachillerato. Tuvo algunos meses de virtualidad, otros meses de presencialidad. Bien. Pero claramente, pero ahora tú lo señalas bien, a nosotros nos preocupa mucho más la generación 2020 y 2021, Sí. que tuvo poco margen de presencialidad, que la propia generación 2022 que está ingresando a la presencialidad. En todo caso, con otras alternativas arriba de la mesa, pero a la presencialidad. Sí. Tiene lógica que esa población esté desesperada por ir a la facultad, apropiarse un poco más del edificio, ver a sus compañeros. O sea, es lógico que tengan muchas ganas de tener presencialidad ahora. Capaz que se les pasa enseguida también. Puede pasar. Porque la comodidad de la virtualidad, sobre todo en invierno, ponele. Bueno, yo le decía, los alumnos más avanzados seguramente estaban más cómodos con la virtualidad, pero Sí. empezar la etapa de facultad y no poder ir a descubrir esos salones Por enormes, supuesto, todo claro, eso claro. te quita. Pero también es una buena oportunidad para ver dentro de la educación qué tanto pesa la parte, obviamente, de lo que uno aprende, ¿no? En información dura y en conocimiento. Y qué tanto también nos forma todo esto otro, ¿no? El ir a una universidad, el sacar apuntes, Exacto. el conseguir lugar, el compartir, todo eso es una parte importante de la educación también. Yo te diría, en primer lugar, comparto plenamente lo que acabas de decir. Yo creo que parte de lo que se aprende en la vida universitaria es a ser autónomo. No ser adulto, claro. De alguna A manera, manejarse. a manejarse con las herramientas que, por supuesto, la institución pone arriba de la mesa, pero es parte de decir, bueno, tengo que asegurarme de saber qué salo me toca, cuáles son los horarios que tengo disponibles. Tengo los días que tengo revisión o examen, no voy a tener un profesor avisando, mirá que acordate que en 48 horas, no, o sea, Claro. eso no existe. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta también que hay diversidades en esto, y hay situaciones que no es lo mismo la enseñanza, por ejemplo, clínica, que sufrió. Por ejemplo, la Facultad de Enfermería tiene un atraso importante porque no pudo entrar a los hospitales de ACE en algún periodo importante para hacer las prácticas, o medicina. La enseñanza en laboratorios, la Facultad de Química también tiene algún atraso en esta materia, ¿sí? Todos muy controlables, quiero decirlos, ¿eh? O sea, en realidad, pese a 2 años de esta situación, los atrasos en calendario son relativamente pequeños. Manejables. Quizás la situación un poquito más con un poquito más severa es enfermería, pero el resto tenemos como situaciones, estamos hablando de semanas de recuperación. Lo están absorbiendo prácticamente en las primeras semanas de este año. O artes, creación artística, ¿sí? Entonces, son situaciones donde en realidad la presencialidad tiene malos sustitutos en la virtualidad. Claro. Sí, yo tengo una hija que está en el 2.º año de facultad y lo que hicieron con los compañeros un día en el Zoom, descubrieron que querían conocerse. Por supuesto, claro. Hicieron una reunión para verse presencialmente, ¿no? Y es una de las cosas que apostamos durante el año pasado. Cuando contratamos la plataforma digital, nos aseguramos de distribuirle una sala a cada estudiante, sin límite horario, de tal manera que si quiere juntarse 5 horas con sus compañeros, lo pudiera hacer. No es un excelente sustituto, pero queríamos justamente asegurarnos que pudieran encontrarse. Suceder, exactamente. Claro. Rodrigo, ¿el Estado ya terminó de saldar la deuda que tienen con la universidad por el tema de los PCR? Sí, yo diría que sí. O sea, queda alguna pequeña cola fundamentalmente asociada al último laboratorio que tuvimos en Rocha, operativo hasta fines del año pasado a pedido de ACE, pero estamos hablando es la última cola que nos queda disponible y algo de hospital de clínicas, pero efectivamente se saldó y esto también se va a saldar posiblemente en la próxima semana. En total superaba $1 millón, ¿no? Yo diría que estamos más cerca de $1,5 millones. Sí. Bien. Lo que debe ser el papelito del presupuesto de la UDELAR arriba de la mesa, ¿no? Debe ser algo tremendo. Complejo. Sí. Más que nada cuando hay que sacar un globito, poner en otro lado y asegurarse que no se caiga el estante. Bueno, ¿Cómo está la matrícula este año? ¿Qué pasó empieza este año, segundo de pandemia, cumplimos? ¿Cómo lo recibió la universidad el interés de los uruguayos por estudiar? Te agradezco la pregunta porque en realidad el año pasado, si ustedes recuerdan, tuvimos un salto muy importante en la inscripción. Por eso la pregunta. Al final llegamos a tener un incremento de un 17% con respecto al 2020. Veníamos creciendo en torno al 3 o el 5% anual. El año pasado crecimos un 17%, que fue absolutamente inesperado. La convicción que tenemos, en particular con Robert Silva, que parte de esto tiene que ver con las coordinaciones que tuvimos con ANEP para la transición en épocas de pandemia. O sea, el tema de trayectorias estudiantiles incide en esa ampliación de matrícula. Y incide algunos dispositivos que colocamos con ANEP. Por ejemplo, ANEP puso un examen extraordinario el año pasado, porque venían cascoteados de los muchachos en secundaria, en marzo, y nosotros atrasamos el ingreso para asegurarnos que puedan dar ese examen antes de ingresar a la universidad. Eso ayudó, por ejemplo. Ajá, hicimos cursos propedéuticos que este año los volvemos a mantener para asegurarnos nivelar. Obviamente hay estudiantes que terminaron secundaria en algunos lugares del país con muy poca clase presencial y en otros con mucha más. O sea, veníamos con niveles de desigualdades importantes, más profundas de lo habitual, digamos. Entonces hicimos un conjunto de cursos propedéuticos que hoy lo seguimos manteniendo para intentar nivelar las habilidades previas al ingreso a la institución. Y simultáneamente estamos haciendo junto con ANEP un seguimiento de los estudiantes con nuestras bases de datos.
Este año es por primera vez los estudiantes de educación pública provenientes de ANEP no requieren llevar el formulario de pase en mano. Lo hicimos electrónico. Tenemos una visa electrónica entre ambas instituciones. Un trabajo fino en medio de la pandemia, lo logramos instrumentar y funcionó. ¿Sí? O sea, esperemos que el año entrante los estudiantes... ¿Eso fue por el temor a que esto de no poder ir a los centros educativos, a buscar el pase y todo, tirara la matrícula hacia atrás? ¿O fue por darle una facilidad a los estudiantes? Yo te diría, es algo que venimos trabajando como una idea hace 4 años, cuando me tocó asumir como rector, y firmamos un convenio con ANEP en esta dirección. Había que eliminarlo. No tiene sentido que en este momento, cuando entre dos instituciones públicas, los principales entes públicos de educación del Uruguay, el estudiante tenía que llevarse un papelito de uno para el otro, cuando simplemente que ANEP nos dijera a nosotros, este estudiante aprobó, alcanzaba. Lo que sucede es que la pandemia adelantó algunos procesos. Dijimos, vamos a hacer esto más fácil porque no puede ser que los estudiantes tengan que venir al local universitario solamente por esto. Y este año lo logramos implementar. Está bueno, la pandemia dejó algunas cositas claro, positivas, ¿no? Sí, por supuesto. En medio del dolor y de todo el proceso complejo que hoy vivimos, efectivamente nos obligó a adelantar algunos procesos e hicimos unos aprendizajes que vinieron para quedarse. Sí, y lo primero que habíamos visto de muchos chicos optando por ciencias, por toda la referencia del GACH y lo que pasó con la gestión también. Entonces tenemos una matrícula, este año aparentemente va a estar un nivel parecido al año pasado, que ya era muy alto. Parecería que nos estamos estabilizando, no terminaron del todo las inscripciones, quedan un par de servicios todavía que tenemos que consolidar los datos. Pero la hipótesis que estamos manejando es que vamos a estar parecido al 2021. O sea que se consolida un crecimiento. Claro, se consolida un crecimiento. No seguimos creciendo a la misma tasa, cosa que sería no era esperable Obvio. Tampoco, porque estamos hablando que la mayor parte de los estudiantes que terminan secundaria están ingresando a la universidad. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ¿cuánto el número neto de matrícula? Y en este momento yo creo que vamos a estar en el entorno entre 20 y 21.000 estudiantes ingresando a la Universidad República en el 2022. Y me puedo estar quedando un poquito corto. O sea, por esos servicios que faltan. Sí. Y además tenemos inscripciones, muchas facultades tienen inscripciones en julio. Entonces nos falta todavía saber cuánta gente va a ingresar en julio a las facultades que aceptan ingreso en julio. Y el boom que tuvo el año pasado la ciencia en Uruguay, ¿se tradujo en más gente estudiando ciencia este año 2022, en más ingresos? Yo diría, pasa algo parecido, estamos un nivel un poco más por debajo en ciencia, Facultad de Ciencias, que el año pasado aparentemente, yo estoy viendo los datos que le estoy manejando desde hace aproximadamente claro, una porque semana. el boom empezó en 2020 en realidad. Claro, exactamente. Entonces, pero mayor que el 2020, mayor que el 2019. Claro, bien, bien. Entonces estamos en esa situación. Sigue siendo una carrera de moda, entre comillas. Sí. Igual yo creo que tenemos un desafío enorme como país en este caso, y lo he dicho en el Parlamento con mucho énfasis. A ver, todos estamos convencidos que es importante tener más jóvenes estudiando ciencias en Uruguay, ciencias básicas en particular. ¿Sí? No obstante, el Uruguay no ha diferenciado, diversificado las inserciones laborables de los científicos. Claro. Y eso es problemático, porque no puede ser que, Sí, básicamente, en algunos casos, pero... en algunas áreas de la ciencia, la única alternativa de un desarrollo fructífero en el área científica es la Universidad de la República, es la propia institución. Laburar para la universidad. Sí, en las otras puede haber, laboral, tenemos algunos socios, claro. el INIA, Instituto Pasteur, pero que estamos hablando, pero estamos hablando de porciones relativamente pequeños de docencia. O sea, claro. Uruguay necesita que el resto del sector público, no universitario, ¿sí? Y o la privado, propia UTEC, y el privado. y el privado absorba más estos recursos. Pero se necesita más inversión en investigación, el 1% reclamado históricamente. Y ahí tenemos grandes agujeros que tienen que ver lo poco que invierte el resto del Estado y lo poco que invierte el sector privado. Claro. Esto tiene es un problema de política pública que trasciende la universidad. Pero no si es nosotros, un circuito venenoso en el sentido que no hay científicos, no invierto, ahora que hay... Vamos a ver, pero el tema es, nosotros no podemos generar mensajes equívocos a los jóvenes, ¿sí? Y en ese sentido Uruguay, que dice, bueno, qué bueno que haya tantos jóvenes estudiando estas materias, simultáneamente tiene que brindar respuestas y bueno, vamos a hacer un esfuerzo como sociedad desde las políticas públicas para diversificar los ámbitos de ejercicio profesional. Un ejemplo personal, yo vocacionalmente hubiera ido a estudiar antropología, de jóvenes lo quería estudiar. El planteo era, bueno, ¿y después de qué vas a laburar? Claro. ¿Cuál es tu laburo como antropólogo en Uruguay? Oceanógrafo. Y hoy hay oceanógrafo, claro. Era otra posibilidad que tenía, pero bueno. Yo en mi época tenía un amigo que quería ser oceanógrafo y lo único que pensaba era irse del país. Hoy por hoy, digo, claro. se dan las oportunidades, pero no tantas, ¿no? Como y en ciencias tenemos un proceso de migración importante. Claro. A ver, fuga de cerebro. La migración científica tiene dos caras, ¿no? Tiene un componente, si no viene, si van todos y no viene nadie, es un problema. Si hay ida y vuelta no es problemático porque también se generan redes internacionales, hay egresados nuestros que están fuera del país, que traen otros jóvenes, etcétera, etcétera. Me llevas de la mano al sector privado, universidad privada, interior del país. ¿Cómo estás viendo este proceso, este movimiento que hay como de la mosqueta, a ver dónde está el verdadero asunto? ¿Cómo estás viendo ese proceso? Yo creo que el interior del país, la Universidad de la República ha hecho un esfuerzo en los últimos 10 años que tiene resultados muy claros.
Nosotros tenemos hoy 3 centros universitarios regionales consolidados, que son regionales no departamentales, pero por ejemplo en la regional, en el litoral tenemos un centro universitario regional que abarca Paysandú, Salto, con 2 sedes muy importantes. En Paysandú tenemos una inscripción, por ejemplo, anual que superan los 2.000 estudiantes. Y que afecta también a Artigas, lo hablábamos con el intendente más temprano, no es lo mismo para un chiquilín de Artigas venirse a Montevideo que irse a Salto. Exactamente. Entonces ahí tenemos un corredor que está funcionando, hay estudiantes que van a estudiar a Salto o a Paysandú, Tacuarembó, donde no había absolutamente nada hace 10 años atrás, y hoy tenemos cerca de 1.000 estudiantes, Rivera, en menor medida Melo, Maldonado con un centro importante y Rocha con un centro importante. Eso es un desarrollo brutal. O sea, estamos hablando que depende del año, entre el 14, 16, 17, algún año llegó el 20% de la matrícula en los últimos años, comienza a estudiar en el interior. No estudia en Montevideo. Esta universidad ya no es una universidad cuya localización casi que exclusiva es Montevideo. ¿Sí? Por suerte. Ahora, eso es caro. Le hemos hablado con todos los intendentes, o sea, son conscientes de esto también. Pero la misma da resultados de largo plazo que son bien importantes de tener en cuenta. Nosotros con el sector privado, yo diría, por supuesto, tenemos una misión pública. Nosotros no estamos en competencia con el sector privado. Quiero esto que sea muy claro. O sea, cada institución tiene misiones distintas. Nuestra misión es ser herramienta de las políticas públicas y pensar en clave de democratización del conocimiento avanzado y de generar oportunidades justamente, por ejemplo, para que se desarrolle investigación de nivel en todo el Uruguay. En algunas áreas, la Universidad República, y no por vocación, sino por determinación histórica, es monopólica. Es el único espacio donde se desarrollan algunas investigaciones. Ojalá hubiera más. Ojalá más otras instituciones hubiesen tomado iniciativa en esta dirección. Pero lo cierto es que seguimos siendo el espacio de formación exclusiva en muchas áreas. Entonces, en el interior tenemos hoy capacidades que nos permitieron, por ejemplo, montar los laboratorios de análisis clínico en el interior. Claro. ¿Por qué el Uruguay, los únicos laboratorios que tuvo en el primer semestre del 2020, haciendo diagnóstico de COVID? O sea, esos exámenes PCR que hizo la UDELAR, que después el Estado obtuvo la deuda, fueron en su mayoría en laboratorio del interior. Exactamente. Salto, en este orden de importancia, Salto, Rocha y Tacuarembó. ¿Sí? Ninguno de ellos eran laboratorios de análisis clínico, eran laboratorios científicos para investigación, pero que tenían las capacidades como para poder reciclarse y rápidamente transformarse en lo que el Uruguay necesitó en ese momento, que es capacidad de diagnóstico. Junto con el test de diagnóstico que desarrollaron investigadores nuestros, junto con investigadores del Instituto Pasteur. Ese test de diagnóstico que se desarrolló en pocas semanas en el 2020, junto con esta red de laboratorios en el interior, que es producto del proceso de desarrollo de la Universidad del Interior del país. No las teníamos hace 15 años atrás. ¿Sí? Es lo que permitió que Uruguay tuviera capacidad de diagnóstico más o menos razonable al comienzo de la epidemia en el interior del país. Rodrigo, este sábado terminó en el Paraninfo de la UDELAR el encuentro del Grupo Montevideo de Universidades, ¿no? Había diferentes sectores de universidades públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, acá en nuestra capital. Si miramos a los vecinos, ¿cómo es la realidad de la universidad uruguaya? O sea, de la universidad pública, ¿no? ¿Estamos parejos? ¿Hay algún país que se despegue, que esté mejor que el resto? Yo le diría, el Grupo Montevideo es un grupo de universidades públicas y autónomas que se creó en el año 2091 con 8 universidades. Hoy somos 41 universidades. Vinieron 35 rectores y rectoras a Montevideo para festejar los 30 años. Tenemos, por un lado, hay por supuesto diferencias de desarrollo relativo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Chile es una universidad que tiene un desarrollo académico que en algunas áreas está bastante por encima de la Universidad de la República. En otras áreas tenemos niveles parecidos o en algunas áreas puntuales la Universidad de la República puede estar mejor. Eso existe, pero es parte de la riqueza que queremos explotar también. Y al revés también, la Universidad de la República tiene un desarrollo relativo mejor que otras universidades que no voy a mencionar en la región en términos relativos. Lo que sí quiero señalar es que si uno analiza todo lo que han hecho las universidades en la pandemia, nosotros estamos con mucha mesura y modestia en las mejores prácticas que hemos registrado. ¿Ah, sí? En términos de cantidad de estudiantes, de cantidad de cursos que hemos logrado sostener, o sea, el sostén de la enseñanza efectiva en condiciones de pandemia, el avance de las carreras, el desarrollo de la investigación. Bueno, por supuesto que hay universidades que están haciendo las cosas igual de bien que nosotros y son muchas. Pero hay muy poquitas que hayan estado haciendo las cosas mejor que nosotros en términos de ¿Y eso fue gracias a que acá no se apagaron todos los motores? Eso fue gracias a que la Universidad de la República tomó una decisión muy rápida el 13 de marzo del año pasado. Del 2020. Yo digo el año pasado, son 2 años. Tomamos la decisión de cerrar a la presencialidad y ese mismo día tomamos la decisión, tenemos que empezar rápidamente con migrar a la virtualidad. Mirando lo que estaba pasando en otras partes. En 15 semanas migramos 100.000 estudiantes a trabajo virtual. Sí, con dificultad en la transición. O sea, se imaginarán que esos días fueron bastante caóticos. terribles. ¿Sí? Pero tuvimos una institución. A ver, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República funcionó 2 años en la virtualidad. Nos juntamos 3 veces. 3 veces para presentar el presupuesto, para inaugurar la Facultad de Veterinaria
y para crear la Facultad de Artes. Las 3 veces que nos juntamos fue de forma presencial en 2 años. ¿Sí? Entonces, hemos logrado funcionar aún en condiciones muy adversas y con una posición de la institución era que tenemos que reducir al mínimo posible la interacción social porque era riesgoso. ¿Sí? Entre otras cosas, por ejemplo, dejamos de viajar al interior, como una instrucción clara. ¿Sí? O sea, salvo posición de emergencia, bueno, esto se hace todo a través de plataformas digitales. Yo creo que esas decisiones relativamente rápidas nos permitieron dar un funcionamiento relativamente fluido en estos 2 años. Cuando digo fluido me refiero en condiciones extraordinarias, ¿no? Por supuesto Sí, que hay claro. problemas. ¿Sí? Pero o que los los resultados... aprendizajes no fueron los mismos. No, y los resultados que se obtuvieron hay que evaluar en función del lugar donde estamos parados. O sea, a mi gusto hubiese sido, por supuesto, preferir no tener 2 años de pandemia. Ahora, en ese contexto yo diría, por eso hoy estamos retomando con cierta facilidad la presencialidad. Tenemos identificado dónde tenemos problemas, no tenemos atrasos relevantes en los calendarios. ¿Qué problemas tienen identificados? Bueno, tenemos problemas. Atrasos, lo que planteaba hoy, atrasos en algunas carreras, Facultad de Enfermería. ¿Sí? Hemos logrado avanzar bastante en algunos atrasos que teníamos, por ejemplo, en odontología, inclusive con la compra de equipamiento para mejorar las condiciones de desinfección. Se imagina que odontología es un área crítica, ¿no? Sí, sí. La parte de la atención odontológica es crítica desde el punto de vista del COVID. Hicimos una inversión importante, importando, de hecho, equipamiento para eso. Química está avanzando en esa dirección. Tenemos un problema también de algunos aprendizajes. Tenemos claro que en algunas áreas no hemos logrado alcanzar los estándares que nos gustaría alcanzar en contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, porque las artes nos enseñan solamente por Zoom. ¿En qué carrera, por ejemplo, hubo dificultad de Sí, aprendizaje? Y yo le diría, las carreras más afectadas son las carreras que tienen o más necesidad de interacción con sistemas biológicos, que de todas maneras fueron las primeras que retomaron. Por ejemplo, veterinaria y agronomía, ni bien tuvieron el espacio, retomaron la presencialidad de las actividades de interacción en las estaciones experimentales. Las que ¿sí? necesitan más tarea práctica, digamos. Claro. Sí, medicina, priorizar. Medicina anatómico, claro. retomó, cuando ni bien pudo las experiencias de internado y la formación en hospitales y clínicas. Enfermería, el problema que tiene es que dependemos mucho de los hospitales de ACE. Y ahí, Y de la práctica. Claro, Claro. la práctica de los hospitales de ACE, no hospitales propios muchas veces. Entonces, ¿qué sucede con eso? O sea, en esos casos había protocolos vigentes, razonables, pero que evitaron el ingreso de nuestros estudiantes a los nosocomios. Eso dificultó ese proceso. Todo eso es un paquete que venimos normalizando. Yo diría que en cuestión de semanas vamos a estar en una situación de casi normalidad en términos de calendarios. Luego tenemos algunos atrasos, yo diría, de agenda. O sea, en la Universidad República avanzó una cantidad de cosas. Queremos la Facultad de Arte, ¿no? Vamos a entender, en medio de la pandemia no paramos los motores. Pero hay algunos temas que habíamos pretendido avanzar con cierta mayor celeridad. Bueno, tomamos la decisión de priorizar esto. De alguna manera nos cambiaron las reglas de juego, como a todos, el funcionamiento de la pandemia. Pero yo creo que con mucha, ya le voy a decir, con modestia y sin ningún grado de grandilocuencia, creo que la Universidad República, si uno hace cualquier comparación internacional, ha estado dentro de lo que podemos llamar las mejores prácticas universitarias para la preservación del movimiento. O sea, ha sido una universidad en movimiento durante 2 años y lo sigue siendo hoy en la presencialidad. ¿Cuántos alumnos tiene la flamante Universidad de Arte? La Facultad de Artes, en este momento, el último dato que vi estaba cerca de 1.000 y algo, estaban ingresando este año. En la Facultad de Arte. Interesante. Bien, bien. Y Arim, la crisis económica derivada de la pandemia se vio reflejada en las solicitudes de becas universitarias. Mucho y nos preocupa. De hecho, fuimos con el Parlamento el año pasado con esa preocupación, recibimos algunos recursos incrementales. Vamos a ver cómo ¿Qué es mucho? ¿Qué porcentaje de aumento en la solicitud de becas? No, ¿Hay estamos alguna pasando, cifra? se multiplicaron casi por 3 la solicitud de becas. Por 3, el triple de becas universitarias. Solicitudes que estamos muy lejos de cubrir. Claro, sí, sí. Obviamente ¿Se estamos... cubre cuánto? Y 600 becas más o menos nosotros. Más lo que hace el Fondo de Solidaridad. Lo que pasa es que son 2 instrumentos distintos. Sí, ¿verdad? sí, sí. 2 instrumentos distintos y complementarios. Esta cuestión. Nosotros, en este caso, vamos a ver este año qué sucede. Hay cierta recuperación económica también. Bueno, pero, sin tener en cuenta el aumento de precios de ahora. Bueno, por eso. Vamos a ver, yo lo que habíamos detectado nosotros que había claramente una situación donde había jóvenes que en sus hogares de referencia había dificultades económicas que antes no solicitaban becas y ahora están solicitando. Porque inclusive tuvimos un monto importante de gente que solicitó becas en la mitad de su carrera, que no lo había solicitado antes. Era más normal verlas en el primero de Claro, cuando facultad. ingresa con dificultad, bueno, Ahora se le complica en la mitad. Sí, yo ya, de todas maneras, tuvimos un incremento relevante votado por el Parlamento el año pasado de 20 millones de pesos. Lo vamos a aplicar a esta finalidad. Todavía no tenemos claro qué pasa con la demanda de becas para el 2022. ¿Cuál es el porcentaje que vamos a estar cubriendo o no? Con eso quiero ser cauto porque en realidad el año pasado tuvimos un incremento tan importante que no creo que sea una posición lineal de ese incremento con respecto al 2022. ¿Verdad? Claro. Bueno, se nos va el tiempo. No me quiero dejar pasar, volver a lo que arrancamos, ¿no?
parece interesante mirar políticamente hablando cómo hay un proyecto en la Universidad de la República de la mano con el gobierno y el presidente, que en este lo está llevando como el estandarte, y parece ser el único lugar donde hay acuerdo entre la oposición y el gobierno. Bueno, nosotros no somos oposición. Esperemos que... Bueno, está bien, me refiero al proyecto que tiene que ser interpartidario. Exactamente, en todo lo contrario. El proyecto interpartidario puede obligarnos a eso y ojalá que sea así. Ojalá que sea el hospital de clínicas sea un elemento que nuclee al sistema político uruguayo. Nosotros vamos a encarar esta etapa, por supuesto, aportando todo nuestro esfuerzo para que se concrete, con una mirada de austeridad republicana. Eso quiere decir ser conscientes de las limitaciones que tiene Uruguay, no hacer planteos faraónicos, sino hacer planteos que implique plausibles, que vayan a la necesidad que tiene Uruguay en términos de qué hospital de clínica necesita el país hoy, para qué país en los próximos 30 o 40 años. Estos hospitales se construyen en perspectivas largas, ¿no? Y eso vamos a plantear ese diálogo de una manera lo más fructífera posible. Esperemos efectivamente que estemos al comienzo de la concreción de un fin tantas veces postergado como fue la reestructuración del hospital de clínicas. Hospital que tuvo, entre comillas, mala suerte. Se inauguró en el 53, de alguna manera fue testigo de los conflictos políticos de los 60. Durante el periodo dictatorial no tuvo inversiones relevantes, hubo deterioros muy importantes. Se recupera la democracia con ese deterioro. No hay avances en inversiones relevantes durante buena parte del periodo. Es un edificio que tiene dificultades, pese a lo cual mantiene una estructura y una nobleza en la estructura que va a permitir su uso o para el hospital o otras finalidades que el país va a necesitar. ¿Quién diga que de algún andamio de la reconstrucción de la nueva clínica se ve algo mundial? Yo he visto el estadio desde ahí arriba y se ve bastante bien. Por favor, incluyan un mirador para el estadio, ¿no? ¿Quién sabe? Un mirador así, para el estadio. Bueno, se nos fue el tiempo. Un placer, rector. Es inabarcable todo lo que hay en la universidad. Muchas gracias por la invitación. ¿Se la verdad que cómodo? es un gusto. Por favor. Es un gusto estar acá con ustedes. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República. Un placer tenerlo por acá. Que tenga buen día. Muchas gracias.